Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy, por petición de Salma, voy a explicar de manera general lo que son los trastornos. Y para eso me voy a ayudar o me voy a apoyar en este pedacito de hoja. Este circulito va a representar lo que es la estructura mental, es decir, aquella conciencia que tenemos para no hacer ciertas cosas, aquella voluntad que tenemos para realizarlas y todo lo que implique la parte emocional y psicológica. Dentro de toda esta parte están todas las personas normales, todas las personas neuróticas, que pues sí tienen sueños, tienen miedos, tienen algunos traumas, pero esto no compromete la calidad de su vida o el ritmo de hacer las cosas. Dentro de todo este mundo de personas normales, estamos las personas que a lo mejor tienen algún trastorno. Un trastorno es cuando hay una alteración o un cambio en el comportamiento y esto interfiere en nuestras actividades o en la forma en que realizamos las cosas. Puede ser de manera permanente. Entonces, vamos a suponer que esta persona de aquí hay una población que tiene trastornos de conducta. Luego, por acá tenemos personas que tengan trastornos de ansiedad. De la ansiedad se va a desprender las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, etc. Luego tenemos otro tipo de trastornos que son los de la personalidad. Personalidad narcisista, personalidad negativista desafiante, etc. Luego también tenemos los trastornos del desarrollo. Los trastornos de la alimentación, de la conducta alimenticia, los trastornos del lenguaje y así sucesivamente. Hay una cantidad de trastornos que hasta el 2001 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estimaba 400 tipos de trastornos, ya que no son específicamente trastorno de ansiedad y ya, no, puede ser combinado o puede ser una serie de trastornos juntos. Aún así, las personas que vivimos con algún trastorno mental, en este caso afectivo, que es el mío, o emocional, o del estado de ánimo, bueno, pues somos personas que estamos en sociedad y que de alguna u otra manera nos regulamos o regulamos nuestra conducta. Algunos pueden ser funcionales con terapia de lenguaje, terapia cognitivo-conductual, en fin, con una serie de enfoques pueden ser funcionales, más aún los que viven con Asperger. Pueden tener diferentes tipos de conductas, no todos los trastornos se manifiestan de manera igual, por eso cada uno va a tener diferente tratamiento y diferente tiempo en el que van a ir a consulta o en el que van a ir a hacer diferentes tipos de terapia física, emocional, familiar, etc. Hace tiempo, una persona que crea contenido estaba hablando acerca de Luis Alfredo Garavito, un personaje bastante peculiar de allá de Colombia, ya que él tiene el máximo registro de niños y en Colombia acaba de fallecer hace poco. Y entonces él no entendía, así se rasgaba las vestiduras por decir, no entiendo cómo una persona puede llegar a hacer esto. Bueno, no lo entiende porque no es psicólogo y no es psiquiatra, pero les explico de manera muy general que ya les había comentado que este circulito representa la sanidad mental. Todo lo que está en hoja de color es, digamos, las personas normales y todos los puntitos de diferentes colores es la verdadera diversidad. Somos todos los que tenemos algún trastorno o algún tipo de condición con la que vivimos. Pero este tipo de personas, los psicópatas, los sociópatas que tienen algún lapsus de psicosis, están en esta parte. Es decir, fuera de la normativa, fuera de esa conciencia que nos dice esto sí, esto no. Y acá no hay remordimiento, no hay culpa, no hay este sentimiento de decir esto, no hay esa capacidad de decir esto no se puede hacer, esto sí se puede. Primero, lo principal y lo que vamos a ver en todos los casos y en todas las necesidades de hacer un cambio en nuestra conducta, la familia. Cómo son nuestros genes, porque hay enfermedades o condiciones que pueden ser probablemente hereditarias. Entonces,
los genes familiares de ambos lados, a ver cómo enmarca la situación, si ya hay pacientes psiquiátricos, si ya se viene teniendo una cierta ola o una cierta característica de generación en generación con ciertos pacientes. También cómo fue el embarazo de la mamá, si hubo consumo de sustancias, si por casualidad toma algún medicamento, de qué tipo, las condiciones ambientales en las que estuvo viviendo el embarazo, en fin. Todo eso es muy, muy importante, además del ambiente familiar en el que se vive y todo lo que gira alrededor de la persona. Por supuesto que también está la experiencia de vida. Cuando vivimos o llegamos a vivir algún trauma, alguna situación que nos haya impactado o haya hecho colapsar emocionalmente, por supuesto que también puede derivar algún tipo de trastorno por algún tiempo, quizá presentar alguna sintomatología o definitivamente que quede establecido el trastorno en la persona. Hay hay ciertos cambios biológicos, ciertas circunstancias que aún no tienen mucha explicación o mucho estudio, pero que pueden llegar a cambiar la biología de la química cerebral. Es decir, cuando los neurotransmisores de la felicidad o del estado de ánimo, la serotonina, la dopamina, etcétera, se ven alteradas por ciertas situaciones biológicas, ya sea secundario a una enfermedad crónica o algún otro tipo de condición física y pueda generar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en la menopausia, algunas mujeres han presentado depresión, ansiedad. Habrá que ver entonces si es una condición médica, si es secundaria a una enfermedad o si hay algo en el ambiente, en la persona o todo junto. Y pues obviamente también los accidentes, ¿verdad? Cuando hay una lesión, ya sea en el sistema nervioso, en la médula, etcétera, puede provocar a veces problemas de lenguaje y hay que volver a trabajar con el lenguaje, con un terapeuta de lenguaje o alguna otra lesión que se haya tenido en el sistema nervioso para que pueda volver a reaprender aquello que dejó. ¿Cómo se va a saber el diagnóstico? Pues con un especialista. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Lo que diga el especialista. Es cierto que estamos con una gran cantidad de información, que los TikToks, los canales de YouTube, etcétera, y hay información muy valiosa de personas que son especialistas y profesionales en la materia. Cuando solamente son podcast, por ejemplo, para compartir una experiencia, pues eso no puede ser un diagnóstico. Cuando existen los 5 pasos, 5 datos curiosos o psicológicos que no sabías, pues esa no es una fuente de información. Aquí lo importante va a ser acudir con el especialista, ya sea con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo. Va a depender también del tipo de trastorno. A veces necesita una actividad con un equipo, una actividad, perdón, necesita un equipo multidisciplinario para poder sacar adelante a la persona y que varios especialistas intervengan para que de esta manera darle el mejor tratamiento que necesite esa persona. Por eso es muy importante que acudamos a nuestra consulta, porque aunque busquemos en los navegadores, en internet, nunca va a ser lo mismo una persona que se formó y estudió para saber los criterios diagnósticos, para saber diferenciar un trastorno de una enfermedad, un síndrome, a estar buscando solamente información en las redes sociales que a veces puede ser, o casi siempre puede ser errónea, puede que no esté fijada o centrada en la realidad y a veces nos hacemos mucha bruma en nuestra cabeza por situaciones que a lo mejor no existen o diagnósticos que no son certeros. Por eso vayan con su especialista. ¿Qué hacer cuando estamos con un paciente psiquiátrico en la calle, con nuestra familia inclusive, o en el plantel educativo? Bueno, lo principal es apoyar. Esos consejos de échale ganas, tú puedes, tan bonita que estás, tú que eres psicóloga, tú que estudiaste esto, mira que tienes a tus papás, no te falta nada de tu cuerpo, ya quisieran otros niños. No, eso de verdad que no funciona, no sirve, al menos para una persona con un trastorno. Por eso lo principal es el apoyo. Aquí estoy contigo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Quieres platicar? ¿Necesitas un abrazo? Tú dime en qué te ayudo. Porque a veces somos muy invasivos y creemos que todas las personas quieren un abrazo cuando a lo mejor solamente quieren platicar o al revés. Entonces no seamos invasivos,
Preguntemos primero qué es lo que necesita la persona, siempre y cuando estamos dispuestos a apoyar verdaderamente. Luego hay que aprender a escuchar. Escuchar no es oír. Escuchar es poner atención a lo que la otra persona me dice con base a lo que estoy escuchando, situándome en su realidad, tratando de verlo desde su perspectiva, no desde la mía, no desde el yo que haría, no, sino que lo que la persona me está contando, que es lo que está viviendo. Dejar que exprese sus emociones. No, pues es que me siento triste, me siento abandonado, me siento cansado. Y no demeritar las emociones, es decir, y por eso lloras. O en ocasiones, bueno, tú da gracias a Dios que tienes casa, que tienes un colegio, que vas a un colegio, que tienes buena ropa, que tienes juguetes. Hacer esas comparaciones es como decir, o sea, lo tuyo es nada comparado con otras personas que, uy, la viven más difícil. No demeritemos las emociones de alguien que te está platicando desde su herida, desde su trauma, desde el vacío, desde la crisis, desde lo que traiga en ese momento, te lo está confiando. Al contrario, deberías de sentirte muy responsable y al mismo tiempo privilegiado en que alguien te cuente lo que le sucede. Justamente hay que hablar de salud mental, hay que hablar de trastornos, porque existen, quizá, quien muchas veces, hablando de eso, vemos en las noticias o conocemos a alguien que, bueno, se desvive, como dicen ahora. Y decimos, pero ¿cómo si era muy alegre? Casos de artistas también, de cantantes, actores, pero como si tenía millones y se le veía muy feliz, nunca sabemos lo que la persona traiga por dentro. Podemos ver mucha risa, muchos lujos, pero realmente el interior, solo la persona que lo vive lo sabe, o no lo sabe muchas veces. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para conocer más de la salud mental? Informarse. Informarse lo más que podamos. Pagar 200 pesos, 300 por asistir a una conferencia, ya sea presencial o en línea. Hay canales muy buenos, por ejemplo el de la doctora Fanny Psiquiatra, donde explica en un lenguaje apropiado para las personas que no utilizan tecnicismos o que no están involucrados o inmersos en la salud mental o en general en el sector salud, y son muy entendibles. Entonces podemos acercarnos a información confiable, a fuentes confiables, pero también un libro, una buena página de internet y también pues los cursos presenciales. Porque por ejemplo, puede ser que confundamos la psicopatía con la sociopatía. Y esto tiene su gran diferencia en que el sociópata no planea las cosas, es más burdo, es más torpe a la hora de hacer alguna de sus actividades, ya sea robar, ya sea eh, cosas descabelladas que luego suceden. Y el psicópata es más inteligente para planear las cosas y hasta cierto punto es más encantador. Nadie podría decir que esta persona hace ese tipo de cosas o puede llegar a pensar y luego después actuar eh, en hacer cada cosa, cada atrocidad que luego podemos ver en diferentes canales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el del criminalista nocturno, porque se puede ver perfectamente cómo fue el desarrollo de la familia, su infancia y cómo llevaron, sin justificar, a esa persona a convertirse en un psicópata, un celópata y terminar con la vida de alguien. Entonces es muy interesante que aprendamos a informarnos para que veamos primero esas diferencias y luego no nos confundamos y andemos diciendo términos que no existen. También la bipolaridad. Existe la bipolaridad tipo 1 y la bipolaridad afectiva tipo 2, como la que yo, como no, hay personas que no sé por qué les gusta apoderarse de todo. Mi depresión, mi trastorno, no. Yo vivo con un trastorno, o él vive conmigo, ya no sé, pero no es mío. Porque mío, pues son mis ojos, es mi cara, es de mi pertenencia. Pero ese, pues no es de mi pertenencia. Entonces, la bipolaridad tipo 1 puede llegar a ser muy peligrosa. La 1, bipolaridad tipo 1, puede llegar a ser muy peligrosa porque la persona pasa por episodios de depresión profunda, casi al grado de desvivirse, y después, cuando entra en fase maníaca, puede durar días sin dormir, puede consumir sustancias, alcohol inclusive, y puede llegar a tener una energía que parece incansable. Y tanta es la euforia, la manía, tanta es la euforia,
que puede llegar a cometer actos ilícitos, pero después vuelve a caer en episodio de depresión y todo cambia, ¿verdad? De esa persona que veíamos muy alegre, muy eufórica, que tenía una energía tremenda como para una semana andar de reventón, de fiesta, o a lo mejor subiéndose, sintiendo la adrenalina, subiéndose a las azoteas y haciendo muchísimas cosas así peligrosas sin medir el peligro. Ahora es una persona totalmente diferente, que a lo mejor no se quiere levantar de la cama. Entonces esos episodios de bipolaridad tipo 1, antes llamado maníaco depresivo, son muy peligrosos por lo que la persona puede llegar a ser. Los que vivimos con bipolaridad afectiva tipo 2 es un estado permanente de depresión. Y cuando llegan esos pequeños momentos de hipomanía, tenemos muchas ideas, queremos hacer muchas cosas, traemos buena energía, buena pila, pero no dura mucho. Y después vuelve a caer el estado de ánimo en depresión. Y así sigue por largo tiempo. Los episodios de hipo, poquita manía, poquita euforia, pueden durar 3 días, 2, una semana, a lo mucho 2 semanas, y después vuelve el estado de depresión mayor. Entonces, hay que saber al menos las características de los que son más posibles que podemos encontrar en nuestra vida diaria o en nuestro entorno. Y estos trastornos de bipolaridad, ya sea del tipo 1 o del tipo 2, pueden ser perfectamente confundidos, para quien no los conoce, con el trastorno de personalidad limítrofe o borderline. Este trastorno se caracteriza por vivir las emociones intensamente. Si estoy enojado, estoy muy enojado. Puedo explotar, reviento, etc. Cuando estoy muy feliz, te amo muchísimo y quiero darte todo y eres lo máximo. Cuando estoy muy triste, me sumerjo en la tristeza por largos días. Entonces, la bipolaridad son irse a los polos opuestos, desde de la depresión a la euforia o la manía, por ciertos periodos de tiempo, ya sea la bipolaridad tipo 1 o la tipo 2. Y el borderline vive sus emociones al extremo, súper intensas. De un tiempo para acá se hizo ya casi una tendencia, una fama, que el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, ya casi todo el mundo era, y el diagnóstico tras diagnóstico, medicinas, etc. También hay que diferenciar cuando es un trastorno de déficit de atención o cuando a lo mejor son problemas emocionales, problemas de aprendizaje, en fin. Y esto posiblemente va para los que estamos o los que están inmiscuidos en las aulas. Cuando sospechen que tiene ciertas conductas del niño, el joven o inclusive el joven adulto, hay que ponerles atención sin diagnosticar. El que diagnostica es el especialista, ya sea el psiquiatra, el neurólogo o inclusive el psicólogo o el psicoterapeuta. Pero los que estamos en primer contacto podemos darnos cuenta cuando una persona presenta ciertas conductas, y más cuando los vemos todos los días o a todas las horas en el salón, presenta ciertas conductas que son constantes, que son repetitivas, para entonces ponerle atención. Lo mismo cuando trabajamos en algún lugar, sea hospital o no, podemos darnos cuenta de cuando una persona tiene ciertos rasgos de personalidad y es muy así como muy alocada, muy extrovertida, o cuando está pasando la normativa y está haciendo cosas inapropiadas o que van fuera de lo normal, y eso le puede afectar a sí misma como a los demás. No te automediques ni te autodiagnostiques, porque eso a la larga pues puede hacerte generar estrés innecesario que pues no tiene caso, y a lo mejor no era nada de lo que estabas pensando. Por eso mejor ir con un especialista y que él que estudió eso pues sea quien le toque diagnosticar ciertas conductas o ciertos comportamientos.